Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Perspectiva Semanal de Macroeconomía, en esta semana del 11 al 15 de marzo. Esta semana el foco de los inversionistas estará en el dato de la inflación de febrero de los Estados Unidos y que por supuesto servirá de base para las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal. Recordemos que hasta el momento los operadores mantienen la probabilidad de que las tasas se reduzcan por primera vez en junio de 2024, con una probabilidad de casi el 60%, y creemos que con las condiciones actuales que son propicias podrían darse las cosas así. Antes de hablar un poco de inflación, es importante recordar que los mercados vienen de una semana cargada de varios datos económicos y que indican que el mercado laboral estadounidense podría estar mostrando signos más claros de enfriamiento. En el informe de mercado laboral de febrero de Estados Unidos y que se publicó la semana pasada, vimos varias señales mixtas. Si bien el número general de empleos agregados estuvo por encima de las expectativas, fue muy importante la lectura del aumento de la tasa de desempleo al 3.9% y además que los ingresos promedios por hora se han venido moderando de manera importante. El mercado empezó a digerir estos datos y de hecho lo recibió de buena forma, puesto que respaldan una menor inflación de los servicios. Hacia adelante, y como lo hemos comentado, esperamos que el mercado laboral siga moderándose gradualmente, eso sí, impulsado por las menores tasas de ahorro y mayores niveles de endeudamiento de los hogares. Por el momento debemos decir que esa robustez inicial que tenía el mercado laboral pues ha mitigado varios impactos en el consumidor y ha evitado una recesión severa en esa economía. Con este contexto laboral, pues ya podemos hablar un poco mejor sobre la inflación de los Estados Unidos que esperamos esta semana. Además, teniendo en cuenta que estamos a solo un mes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Como hemos comentado, la combinación de tendencias en el empleo y la inflación serán la guía fundamental para los mercados en el 2024, ya que cada una de estas influirá en las perspectivas económicas y en las decisiones políticas de la Reserva Federal. Con los datos de empleo de enero ya conocidos, ahora la atención de los mercados se centra en el dato de inflación. En particular, el mercado está previendo un incremento interanual de 3.1% e intermensual de 0.4%. La inflación subyacente, que elimina los componentes volátiles de la energía y de los alimentos, bajaría a 3.7% interanual y 0.2% intermensual. En realidad, la mejora estará en el componente subyacente, pues la inflación total se mantendría igual al dato anterior por efectos del aumento en los precios de la gasolina. Creemos que el crecimiento del alquiler equivalente de los propietarios debería continuar con una tendencia bajista a pesar del aumento de enero, mientras que vemos menos posibilidades de que la estacionalidad residual impulse los servicios en febrero. Si vemos una lectura que sorprenda a las expectativas del mercado hacia arriba, esperaríamos una reacción en los mercados financieros, dado el reajuste de las expectativas de política monetaria, especialmente quizás en un aplazamiento del primer recorte de tasas de interés. En otras partes del mundo, esta semana será muy importante por la lectura del PIB de enero de Reino Unido, que ofrecerá a los participantes del mercado una visión del desempeño económico al inicio de este primer trimestre de 2024. Recordemos que el crecimiento en el país ha sido débil en los últimos meses y la economía, de hecho, entró en una recesión técnica a mediados de 2023. La incógnita de ahora es si habrá una recuperación en 2024 y en qué medida. Creemos que posibles signos de estabilización económica, por ejemplo, con las lecturas del PMI más recientes, podrían llevar a que los hacedores de política del Banco de Inglaterra consideren prudente esperar hasta junio para aplicar un recorte inicial de tasas de unos 25 puntos básicos. En el panorama local, destacamos al inicio de esta semana cómo los mercados reaccionaron al dato de inflación informado por el DANE correspondiente al mes de febrero de 2024. Recordemos que esta inflación volvió a caer cerca de 61 puntos básicos desde el 8.35% anualizado que registramos en enero hasta el 7.74%.
Resaltamos, por supuesto, cómo el rubro de educación, la canasta alcanzaba a incrementar 13 puntos básicos de esta inflación del mes de febrero, seguido por los arrendamientos con 11 puntos básicos, y en otros niveles también destacamos el fuerte incremento que registraban los servicios públicos. Destacar que con estas cifras realmente todavía el Banco de la República ha de evaluar muy bien cómo va a atacar eh, la coyuntura económica, que si bien muestra una continua tendencia a la baja de la inflación, todavía tiene desafíos en rubros, por ejemplo, como el transporte, donde la inflación anualizada todavía se registra en el 11.96%. En otros indicadores como la educación, la inflación alcanza el 11.66% y en servicios públicos el 9.77%. Cuando analizamos las inflaciones subyacentes, los energéticos, si bien han caído algo, todavía registran una variación anualizada del 25.97%, mientras que los regulados un 15.68%. También mencionar que las inflaciones subyacentes, la inflación de los regulados, aunque ha registrado una leve caída, todavía se mantiene en un 15.68%. Por lo tanto, el Banco de la República tendrá mucho que debatir en esta junta a celebrarse el próximo 20 de marzo. Como siempre, acostumbramos a anticipar en la primera semana después de informado el dato de inflación nuestra expectativa para el siguiente mes. En este caso, informamos que nuestros modelos sugieren una inflación aproximada en el rango 0.61% mensualmente para este próximo mes de marzo del 2024, lo cual nos llevaría a una inflación cercana al 7.27%. Dentro de los escenarios estresados, encontramos que esta inflación en marzo se podría ubicar en un rango comprendido entre el 7.04% en el escenario más optimista hasta un 7.54% el escenario pesimista. Esta inflación del mes de marzo estaría jalonada por el incremento leve de alimentos, la continua aceleración de los arrendamientos por el efecto de base, y eso sí destacamos que veremos importantes ajustes en la mayoría de las canastas versus las cifras del 2023. Esta semana al cierre tendremos informes del DANE correspondiente a los datos de alta frecuencia. Esta vez tiene que ver con las ventas minoristas, la producción industrial y la producción manufacturera del mes de enero del año 2024 en curso. Para la primera, las ventas minoristas esperamos una cifra negativa de manera anualizada cercana al 3.8%. Igual la producción industrial estaría registrando una desaceleración del menos 2%, que en todo caso sería mucho mejor que las caídas de los 2 meses anteriores registradas del menos 3 y menos 3.2%. En cuanto a la producción manufacturera, esperamos una contracción del menos 5%. Este escenario de correcciones o de crecimientos negativos tiene que ver con un escenario de inflaciones altas, altos costos de fondeo, pero sobre todo una fuerte compresión de la inversión de los empresarios que limitan la expansión de crecimiento en esta primera parte del año. Mencionar que en el caso de Colombia, los discursos de las calificadoras de riesgos siguen resonando en los mercados. Esta vez, la agencia calificadora Standard & Poor's Global Ratings ha mencionado el fin de semana que analiza la reforma pensional que propone el gobierno y que hace curso en el Congreso, y hacen la salvedad de que estas reformas, de ser ineficaces, podrían aumentar el gasto en pensiones y la deuda, limitando el crecimiento económico y generando descontento social. Por eso la calificadora advierte que, evaluado el efecto de esta reforma, que eventualmente podría elevar el pasivo pensional entre un 182 y un 196% del PIB, destacando la falta de claridad en las reglas para el uso del nuevo Fondo Público de Pensiones, lo que podría afectar el desarrollo de los mercados de capitales en Colombia, donde los fondos privados de pensiones juegan un papel crucial. Por eso destaca que, aunque las reformas pueden ser positivas, si se implementan adecuadamente, su impacto en las calificaciones soberanas dependerá de cómo se gestionan los aspectos fiscales, la deuda y los mercados financieros. En ese sentido, resaltamos que la percepción de riesgo de Colombia, medida por lo menos a través de los CDS de 5 años, siguen siendo más elevados que proporcionalmente los pares destacados de la región como México, Chile, Brasil o Perú. También importante mencionar cómo al inicio de la semana Fedesarrollo informaba el curso de la confianza del consumidor para el mes de febrero, que caía un menos 9.4,
versus una expectativa de menos 8.6, es decir, la caída es un poco más fuerte de lo que estaba esperando el mercado y mucho más si contemplamos que la lectura del mes anterior se ubicaba en 0.9. Eso es todo por ahora, nos veremos la próxima.